que independientemente el lugar donde hayas nacido o cómo hayas sido criado, Dios igual te abraza. Dios está ahí. Y a nosotros nos gusta, sobre ese amor, hablar de cosas prácticas para la vida. ¿Por qué? Porque al final Dios está en todo. Y cuando le dejamos ser parte a Dios de nuestra vida, realmente vemos cosas maravillosas, milagros, lluvia de bendiciones. Hoy quiero hablarles de un tema, la bendición de mis siguientes. Es interesante cómo cuando te propones ponerte en servicio de Dios, esa sola intención, si nace desde el corazón, comienza a generar que un cúmulo de información, de circunstancias y de situaciones vayan empujándote para que trates de hacerlo de la mejor manera. Yo este tema lo planteé probablemente hace un poco más de un mes. Dije, esto es lo que quiero hablar. Y mientras transcurrían los días y las semanas, llegaban a mí personas, historias, que iban alimentando el relato que el día de hoy les voy a contar. Y de esa manera quiero empezar comentándoles que hace un par de semanas aproximadamente fui invitado a dar una conferencia para hablar sobre equipo, hablar sobre liderazgo. Pero lo curioso de este evento fue que al final, un querido amigo mío, alguien que considero prácticamente un hermano desde el punto de vista espiritual, me contó algo que me llenó mucho mi corazón de alegría. Él, junto a su familia, hace más de 20 años, tuvieron que lidiar con un evento trágico que generó bastante dolor. Su pequeña hermana, que era solo una niña, falleció. Y este evento doloroso generó distintas reacciones en la familia. Él me comentaba que la forma en cómo él vivió su duelo durante estos años fue con vergüenza, porque cuando sucedió esto, él estaba fuera del país y sentía culpabilidad. Sus padres lo afrontaron de una manera distinta. Se desconectaron emocionalmente del mundo y hubo una desconexión emocional con sus hijos. Y al final cada uno vivió su duelo como pudo, pero con una constante: sufrimiento y negación. Al punto que como familia, tanto los hijos como los padres, optaron por una decisión: enterrar este tema y no volverlo a sacar nunca más a la luz. Pero cuando Dios comienza a entrar en tu corazón, las cosas no pueden quedarse enterradas. Y mi amigo, yo he visto cómo en los últimos meses podría decir que ha vivido un proceso acelerado de crecimiento espiritual. Ha sido maravilloso verlo. Conoció a Dios en los últimos meses, pero conoció al Dios correcto. ¿Cuál es el Dios correcto? Es ese Dios al que tú sabes que cuando lo abrazas te inunda amor. Es ese Dios que entra en tu corazón o que despierta algo que ya estaba dentro de ti para que puedas sentir el amor. Pero cuando ya sientes su amor, el resto de emociones, por más dolorosas que sean, comienzan a ser desplazadas. Y él empezó a sanar. Cuando se dio cuenta que podía tener una relación directa con Dios, con el Padre, una relación personal, sucedieron dos cosas. La primera es que él comprendió que había pasado mucho tiempo, más de 20 años, acostumbrado a sentir dolor y sufrimiento. Y lo segundo es que no era realmente vergüenza lo que sentía, que en realidad era ira. Él había disfrazado la vergüenza por ira. ¿Ira por qué? Él sentía ira con su hermanita, porque su partida puso patas arriba su vida y evidentemente la de su familia. Pero cuando el amor de Dios te inunda, vas a ir rompiendo cada una de estas capas, cada una de estas oscuridades que cubren tu corazón, que cubren tu espíritu, para dejar salir el amor. Y eso empezó a pasar en él. Y claro, ahora cuando lo veo un nuevo brillo en sus ojos,
Veo literalmente el nacimiento de una nueva persona. Imagínense lo que es sanar algo que estaba ahí, que aparentemente era vergüenza, pero que después se dio cuenta que era ira y lo dejó ir. Pero cuando sentimos el amor de Dios, cuando realmente sentimos lo que es tener a Dios en nuestro corazón, ustedes seguramente estarán de acuerdo conmigo, que es algo que no quieres quedártelo para ti. Y eso le pasó a él. Ahora, mirando el mundo desde una perspectiva distinta, tomó el teléfono una tarde y le llamó a su madre y le dijo: mamá, quisiera visitarte, quisiera tomarme un café contigo y con mi padre. Claro, mijo, ven. Él me contó que llegó, se tomaron un café, me dijo que conversaron durante horas, como hace tiempo no lo habían hecho, que todo fluía. Y él, empoderado en su amor, empoderado en su sanación, lanzó la pregunta incómoda. Había que hacerlo. Mamá, papá, ¿por qué nunca hablamos de la muerte de mi hermanita? Hay que decirlo también que cuando esto sucedió, probablemente la persona que más sufrió o que más muestras evidentes y tangibles generaba de dolor y de sufrimiento era su madre. Ella todavía conservaba un pequeño altar con las cosas de su hija, y cada vez que las miraba, las recordaba, o solo se topaba el tema que relacionaba a su hija, inmediatamente venía el llanto, inmediatamente venía la desesperación, la desesperanza, y en tal virtud la familia optó por hacer algo. A toda costa evitar ese tema, para no causarle dolor a su madre. Pero ahora ya no era su esposo y sus hijos quienes vivieron esa etapa de la vida. Ahora estaban también ya, evidentemente años después, las parejas de sus hijos y también sus nietos. Es decir, que el concepto de afrontar la muerte como un evento trágico, doloroso, pero sobre todo y lo más importante, sin posibilidad real de sanación espiritual, comenzó a hacerse una creencia arraigada en sus padres, en los hijos, en los nietos e incluso en las parejas. Comenzó a generarse una creencia generalizada. Pero ese día, él, lleno de amor, lleno de alegría en su corazón, permitió que tanto su madre como su padre comiencen a sacar lo que realmente sentían. Se dieron la oportunidad de hablarlo. Y él me cuenta que al final de la tarde, sí, después de lágrimas, hubieron lágrimas, algo de melancolía, sí, hubo algo de melancolía, pero él siente que realmente su proceso de sanación comenzó a generarse también en sus padres. Y cuando sus padres sanan, no solo sanan ellos. Ahora, la familia, los nietos, los hijos de mi amigo, van a mirar la muerte también de una manera diferente. Es decir, que la sanación de una persona, en este caso de mi amigo, generó la sanación de sus padres, generó la sanación de sus hijos, y probablemente, y si así Dios lo quiere, después de esta prédica en la que yo estoy contándole la historia de mi amigo, ojalá empiece la sanación en algunos de ustedes y ojalá en muchas personas que van a mirar esta prédica. Y es que cuando nosotros, los seres humanos, cambiamos, cuando nosotros nos damos la oportunidad a través de el amor de Dios, de romper cadenas que nos atan, de romper sombras, de romper adicciones, de superar pensamientos limitantes, de callar a nuestro ego, no lo estamos haciendo solamente para nosotros. El impacto puede ser diametralmente, exponencialmente enorme. Sanar nuestro corazón, entregarnos al amor de Dios, no es solo un regalo para nosotros. No tenemos ni idea del impacto gigante que podemos generar en otras personas y sobre todo en los más cercanos a nosotros. La palabra dice en Génesis 12, del 1 al 2, y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre de tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré.
Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Porque hay que entender algo. El propósito natural de Dios para sus hijos, para nosotros, para la humanidad, es la bendición. Es la bendición. No hay el camino del sufrimiento. El sufrimiento es una elección individual y personal que se genera precisamente el momento que nos desconectamos de la fuente, que nos desconectamos de la esencia, que nos desconectamos de Dios. Y en tal virtud, cualquier factor externo es el que produce una sensación de insatisfacción, de miedo, de ira, de sufrimiento. Pero en el amor, cuando estás en amor, con amor y rodeado de amor, cualquier situación es manejable. Pero hay que entender algo. La clave para ser fuente de bendición también está en la Biblia. Dios nos mandó al mundo, tal cual, como estamos. Y nos pidió dos cosas. Hijos, yo los amo, pero para que sean fuente de mi bendición deben entender algo. La clave para que reciban continuamente una lluvia de bendiciones, que puede estar dado como la perspectiva, la interpretación de una realidad en la que todo es maravilloso, está en el amor y en la fe. ¿Qué dice la palabra en Romanos 8:11? El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos y vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos. Créanme que yo me he demorado muchos años en poder entender esto. Porque este versículo no se lo entiende desde la mente, no se lo entiende desde la razón. Que te digan que el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, no es algo que se lo debe entender, es algo que se lo debe vivir. ¿Cuántas veces autoridades eclesiásticas me lo dijeron? Dios habita en tu corazón. Ah, sí, creo que sí, Dios habita en mi corazón. Sí, me suena. Pero debo decirlo honestamente, solo fue en los últimos años de mi vida en que realmente entendí este concepto, porque no lo entendí con mi cabeza, no lo entendí con mi mente. Si estuviéramos en una clase de psicología diríamos, lo entendí con mi inconsciente, pero en realidad lo entendí con mi corazón. Realmente he sentido ya varias veces el amor de Dios. He sentido realmente una situación o una sensación que no puedo explicar, pero solo sé que es Él, que me abraza, que está ahí. Y cuando estoy en ese estado, en esa situación, créanme que la perspectiva y las cosas como se ven en el exterior cambian totalmente el color, el matiz. Pero la pregunta es, si esto es algo natural, si es nuestra esencia, ¿por qué el ser humano, así como yo, tiene que pasar tanto tiempo, o a veces muchas personas terminan su vida aquí en la tierra sin jamás de experimentar realmente el amor de Dios, y al contrario experimentan cualquier otra cosa? ¿Por qué la gran mayoría de la población en realidad no puede encontrar esa conexión directa con Dios? ¿Por qué no puede sentirse abrazado por su amor? Y al contrario, lo que siente en la soledad, en esos momentos de introspección, en esos momentos cuando estás tú con tu mente, con esa voz interior, lo que encuentras más bien es todo lo contrario. Te encuentras masticando pensamientos de ira, pensamientos de derrota, pensamientos de vergüenza, comparándonos, juzgando, atacándonos. ¿Por qué esa es la naturaleza común del ser humano, cuando no es nuestra esencia?
Y la respuesta es sencilla. Porque le estamos entregando nuestra vida a nuestro ego, a nuestros pensamientos, a nuestra mente, condicionada para separarnos de nuestra naturaleza. Pero recordemos algo. El ego tiene una sola misión en la vida. Dios creó el universo y parte de su creación es que el hombre conviva con esta dualidad. Y en ese conocimiento hay que entender que el hombre, cuando le da fuerza a su ego, el ego tiene una sola misión. Y esa misión es destruir relaciones. Es destruir relaciones. Y la primera relación que va a destruir es la relación que tienes contigo mismo. Y una vez que estás roto tú, adivina con quién te vas a querer pelear. Con todo el mundo. Ese es el ego. Pero cuando comienzas a callar a tu ego, callar a tu ego, callar a tu ego y callar a tu ego, comienza a construirse, a florecer una nueva relación contigo. Y por ende, esta sanación espiritual comienza a permitirte extender una mejor relación con el resto de personas. La segunda clave para recibir esta bendición de la que habla la Biblia para Abraham y sus generaciones es la fe. La palabra dice en Lucas 18:27, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios si Dios es amor. Lo que estamos diciendo es que lo que es imposible para el hombre es posible para el amor. Y en Juan 5:4, en primera de Juan dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Pero entendamos qué es la fe. El ser humano en realidad es la única criatura acá en la tierra que tiene la capacidad, a través de su mente, de sus pensamientos, de proyectarse hacia un futuro que todavía no existe. Este regalo nos lo dio Dios a través de algo que se llama neocórtex. Nuestro cerebro ha desarrollado algo que se llama neocórtex. Pero esta cualidad que nos entregó el Padre puede ser una bendición si la entregamos a Dios, al amor, al ser. Pero también puede ser nuestra principal condena si es que la entregamos a nuestro ego, a la sombra. Porque si nosotros tenemos la capacidad de proyectar nuestro pensamiento hacia el futuro, lo podemos hacer por dos caminos. En el primero, estaremos imaginando escenarios de victoria, de gloria, de sanidad, de amor, de relaciones satisfactorias, de prosperidad y de abundancia. Pero en el otro camino, si alimentamos nuestro ego, que al final termina siendo miedo, miedo a no ser lo suficientemente bueno, miedo a fracasar, miedo a la derrota, nuestro pensamiento, nuestro ego contaminado, va a llevarnos a escenarios en que el dolor, en que la agonía, en que la angustia, en que el sufrimiento, en que la escasez sean las constantes. Y claro, en la actualidad, cuando nuestra mente viaja hacia el futuro desde el ego, se genera algo que la ciencia y la medicina le ha dado un nombre. Se llama estrés. Y el estrés te enferma, el estrés te agota, el estrés te destruye. ¿Hay un antídoto? Por supuesto. Una vez más, conéctate en el presente con el amor de Dios y créeme que el futuro tendrá un color totalmente distinto. Cuando el amor en el presente y cuando la fe son tu constante, estás listo para comenzar a romper cadenas, estás listo para comenzar a romper vicios, estás listo para comenzar a romper pensamientos limitantes, estás listo para vivir en perdón, estás listo para vivir en gratitud. Pero todos estos condimentos que tú estás construyendo para tu vida
maravillosamente lo estás expandiendo a otras personas, sobre todo a tus más cercanos, a tus descendientes, a tus generaciones, a tus generaciones. Hace un par de semanas, tal vez, no, de hecho hace una semana en realidad, la semana anterior, a una persona que es muy importante para mí, a quien yo quiero mucho, me contaba una historia y me contaba que en su juventud, en su infancia, su madre, en una manera de demostrar su amor, evidentemente desde el ego, desde el miedo, era sobreprotectora. La protegía demasiado. Y eso inhibía que la permita salir, al punto que le limitó incluso oportunidades de estudio. Le daba miedo que salga, entonces no vayas a la universidad, no hagas esto, no esto. Y claro, viendo en retrospectiva uno podría decir, es un evento doloroso que podrías recordarlo y tal vez inclusive hasta puedas justificar resentimiento. Pero tal vez si tu mente viaja al pasado y se enfoca solo en ese árbol, en ese momento, te estás perdiendo todo el bosque. Porque esta misma persona tuvo la oportunidad de ser madre. Y una vez siendo madre, rompió con esa programación, rompió con esa tendencia, con lo que había aprendido de su madre, y todo lo contrario, crió hijos maravillosos, hijos proactivos, hijos echados para adelante, hijos con una fuerza de carácter enorme. Y si me preguntan que cómo lo sé, bueno, porque tengo la bendición de estar casado con su primogénita. Así es que yo sé que es así. Eso es aferrarte al amor de Dios para romper cadenas, para romper situaciones del pasado. Si estaríamos en Oriente, diríamos, el amor de Dios rompe con el karma, rompe con esa herencia genética que viene de nuestros antecesores para limitarnos. Pero el amor de Dios incluso transforma nuestra genética. Y para explicarlo de una mejor manera, permítanme explicarles lo siguiente. Nuestra transformación personal es el punto de partida para transformar al resto de nuestras generaciones. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque si bien esta es una creencia espiritual, lo creemos desde la Biblia, lo creemos desde la sabiduría, lo creemos desde los textos antiguos, pero la ciencia sigue avanzando, la información sigue fluyendo, los seres humanos, la ciencia médica, cada vez que investiga, cada vez que aprende, se va dando cuenta cómo el conocimiento científico se acerca al conocimiento bíblico. Y a inicios de los años 2000 nació una nueva ciencia, se llama la epigenética, que quiere decir más allá de la genética. ¿Sí? Pero ¿por qué nace la epigenética? Hasta la década de los 90, y desde que fue descubierto el ADN, ¿se acuerdan lo que es el ADN, no es cierto? Watson y Crick descubrieron el ADN, y desde ahí la ciencia consideraba que el ser humano, todo, absolutamente todo lo que podía ser en la vida, estaba condicionado a su ADN, a su código genético. No había nada más. Parafraseando a un grupo ecuatoriano conocido acá en el país, tal vez ustedes lo recuerden, en la década de los 80 y 90, Umbral, ellos tenían un estribillo de una canción que era muy bonita, muy pegajosa, pero decía algo así como, y la rutina sigue las consecuencias de vivir. El hijo de un mal padre, no hay nada, casi nada que hacer. Porque claro, si veníamos de un padre alcohólico, violento, mujeriego, y en mis genes estaba esa información, yo lo iba a replicar. El dogmatismo genético creía, hasta la década de los 90, que un gen, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo que un gen produce una proteína, y esta proteína va a producir una característica. Lo que sabemos es que nuestro código genético permite expresar las características tanto físicas, estatura, color de cabello, la forma de mis manos, mi nariz, pero también las características psicológicas. Esa es una realidad. Lo que la ciencia
descubrió, después de la década de los 90, cuando se generó algo que se llamó el Proyecto Genoma Humano, es que bajo ningún concepto el ADN, el código genético del ser humano, es inmutable. Nada que ver. Todo lo contrario. Continuamente nuestros genes se están codificando y recodificando todo el tiempo. Y la ciencia también descubrió algo muy interesante. Lo que condiciona que mis genes se activen, unos genes se activen y otros no se activen, unos se activen y otros no se activen, dependía de dos condiciones fundamentales. La primera es las condiciones químicas que rodean a mis células y la segunda es las condiciones energéticas que rodean a mis células. Y seguramente en este punto ya me estarán diciendo, ¿y por qué estamos recibiendo una clase de genética en domingo de prédica? Ténganme un poquito de paciencia, ya voy para allá. Si es que es el entorno químico lo que determina que mi código genético, mis genes se activen, habría que explicar por qué está inducido la química alrededor de mi célula. Y para eso, quiero que recuerden algo que algunas veces la hemos visto. ¿Se acuerdan esta fórmula de manifestación existencial? Que nuestros pensamientos generan nuestros sentimientos y que nuestros sentimientos generan decisiones y que nuestras decisiones generan resultados. La base de todo está en nuestros pensamientos. Pero hoy quiero profundizar un poquito más y llevarles a que comprendamos un nuevo concepto. Nuestros pensamientos generan sentimientos por una razón. Nuestros pensamientos generan algo que se llaman bioquímicos o neuropéptidos que activan que sintamos esa emoción. Si yo les pido que tengan un pensamiento de ira, ustedes no solo que lo van a pensar, lo van a sentir en todo su cuerpo. Si yo les digo que tengan un pensamiento de alegría, no solo lo van a pensar, lo van a sentir en todo su cuerpo. Y entonces comenzamos a entender que la bioquímica de los neuropéptidos que rodean a nuestras emociones son en gran parte las que deciden e influyen en los genes que se van a activar continuamente en nosotros. Y aunque de manera probablemente subjetiva ya lo sabíamos, porque recuerdo esta conversación haberla tenido muchas veces con amigos y con familia, ¿no? Vas caminando por la calle y ves a una persona que no la habías visto hace como 30 años. Y el comentario muchas veces desde el ego es, ¡qué bestia! ¿Le viste al Juanito? Está acabado el hombre, ¿no? ¡Qué duro que le ha dado la vida! ¡Está viejo! ¿Pero qué estamos diciendo? En realidad lo que estamos diciendo es que su bioquímica, probablemente de tristeza o de ira, ha ido activando continuamente genes que fueron produciendo un cambio físico para aparentar una edad mayor a la que tiene. Cuando se habla de la química también hay un segundo factor que es evidente que está ahí y también tiene que ver con la alimentación. La ciencia también se dio cuenta que la alimentación tenía mucho que ver con los genes que nosotros veníamos activando. Pero para resumir esto y parafraseándolo a lo que la epigenética señaló, al final podríamos decir que nuestros pensamientos generan sentimientos y que estos sentimientos van a influir directamente en lo que somos, en nuestras características tanto físicas como psicológicas, porque a través de la bioquímica que producen estos sentimientos vamos a activar o vamos a desactivar genes. Y nuevamente volvemos la mirada a la Biblia para entender que cuando se habla de cuál es la puerta para generar milagros, para recibir lluvia de bendiciones, para ver curaciones espontáneas que la ciencia no puede explicar, debemos que entender que eso sucede a partir de cambios en nuestra genética. Un gen que estaba produciendo una enzima específica que estaba generando esa enfermedad, de repente de manera mágica se apaga y se activa un nuevo gen y se produce una curación espontánea. ¿Pero por qué se da eso?
porque hay algo adicional que debemos conocer. La ciencia siempre está inquieta, ¿no? Ustedes saben, está avanzando. Y este cuadro también ya lo vimos hace unos meses, así es que no lo voy a profundizar, pero solo lo voy a resumir de esta manera. En el año de 1998, Harvard se dedicó a estudiar cuál era el nivel vibracional que tenía el ser humano en función de sus diferentes emociones. ¿Ok? El nivel vibracional determina la carga energética que rodea a nuestras células. ¿Se acuerdan que los genes se activan y desactivan por química o la bioquímica y la energía? Lo que Harvard descubrió es que algo que se llaman tonos bajos son emociones que tienen una baja vibración y por ende una carga de energía muy bajita. Básicamente son las que resumen al ego. Por aquí está el miedo, por aquí está la ira, por aquí está la comparación, que sería el antagonismo y la hostilidad encubierta, la tristeza, la apatía. Pero cuando son otras las emociones que están en nuestro corazón, pasamos a tonos superiores y ahí se encuentra la alegría, ahí se encuentra la paz, ahí se encuentra el amor. De modo que, dos cosas. La primera, ¿milagros suceden? Sí, milagros suceden. ¿Cómo suceden? A través del amor y de la fe, que produce cambios reales en nuestro cuerpo. ¿Y hay algo más poderoso que sentir el amor de Dios dentro de nosotros? No. No hay nada más poderoso. La palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Cuando leíamos esto, probablemente hasta antes del año 2000, pensábamos que vivir con Cristo nos transformaba en un nuevo ser humano desde el plano espiritual. Pero hoy sabemos que no es solo espiritual. Hoy entendemos que cuando estamos en amor, que cuando abrazamos al Padre con todas nuestras fuerzas, literalmente nuestro cuerpo también está cambiando. Y estamos dándonos el permiso de expresar el mejor potencial genético que habita en nosotros. Aquí hay que tener cuidado, porque seguramente el ego va a comenzar a hablarte. Va a comenzar a hablarte. Y te va a decir cosas como, suena bonito, pero yo le conozco al Pepito. Y ese es el mismo demonio. Y es más sano, ya tiene 80 años y sigue viticoleando. Si más bien hierba mala, nunca muere. Nunca muere. Primero debemos decir que es un comentario que viene evidentemente desde el ego, porque ninguna persona tiene derecho a juzgar a otra persona. El crecimiento espiritual de cada uno es una relación directa de la persona con Dios. Nadie sabe lo de nadie. Pero en segundo lugar también alguien me puede decir, Nelson, pero ¿y qué pasa con los bebés? ¿Qué pasa con los niños? Hay niños que se enferman y no hay maldad, no hay emociones negativas. ¿Cómo es que se activan genes que al final pueden llevárselo inclusive? Y la respuesta es clara, el hombre no lo sabe. Hoy por hoy, la ciencia no tiene una explicación para eso. No lo sabemos. Y probablemente pasen 200, 300, 400, 500 años para que desde el entendimiento humano lo podamos comprender. Pero mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Confiar en las decisiones y en la sabiduría de Dios. El ser humano, milenariamente, ha visto el sol y se ha beneficiado del sol. Gracias al sol, la sociedad comenzó a desarrollarse, nos podíamos calentar en época de invierno, se cultivan plantas a través de un proceso que se llama fotosíntesis. Pero nuestros antepasados durante miles de años no necesitaban o no necesitaron saber exactamente lo que ahora sabemos para beneficiarse del sol. Ahora sabemos que es un cuerpo celeste que está formado de helio e hidrógeno en un estado de plasma a altísimas temperaturas.
Pero no se me ocurre a alguien allá por el 1200 decir, no, descarten al sol, no lo utilicen al sol, porque todavía no sabemos lo que es. Algunos piensan que es del dios Ra, otros que es una bola de fuego, pero como no sabemos, eso no sirve. No. La humanidad se entregó al sol y a sus beneficios. De la misma manera, no esperemos entender todo para beneficiarnos de los beneficios que ya están ahí, que están escritos en textos bíblicos, que sabemos que funcionan. Abracemos el amor y abracemos la fe sin miedo. Abracemos el amor y la fe sin cuestionamiento. No tenemos todas las respuestas, porque alguien podrá decir, ok, si es que siento amor, si abrazo a Dios, ¿en cuánto tiempo me voy a curar? No sabemos. Cualquiera que te va a decir eso es mentirte. No lo sabemos. Pero sí sabemos que ese es el camino. Y vamos a ir por ahí. Pero aquí quiero ponerles algo que es muy importante. Una alerta, 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 alerta. Cada vez que el hombre avanza en la ciencia, tiene esa predisposición de alejarse de Dios. Ese gustito por, entiendo algo nuevo, ya no lo necesito. Porque si estamos diciendo que son las emociones las que son la puerta para recibir milagros, que es el amor, que es la fe, que sería una proyección de un futuro positivo, ¿dónde entra Dios aquí? ¿Dónde entra Dios aquí? Yo puedo sentir amor por otras cosas. Es más, voy a basar mi amor en mi pareja y que sea ese amor el que me alimente. Pero ahí estamos cometiendo el error primogénito de la humanidad. Cuando dejamos a Dios por fuera de la ecuación y nos aferramos a las cosas externas, el amor por todo lo exterior entra dentro de una ley universal que se llama la ley del péndulo. Es decir, que todo tiene sus opuestos. El amor por mi pareja, si no está sustentado en un amor por Dios, en un amor que habita dentro de mí, lo que hoy es amor, mañana va a ser tragedia. Pero el amor de Dios no es inmutable, no es variable. El amor no tiene su contrario. Al amor no le antecede el odio, no existe eso. El amor de Dios no cambia, y eso lo sabemos. Si es que quieres basar tu amor en las cosas exteriores, en psicología va a suceder algo que se llama apego. Y es fácil darse cuenta. Si tu amor no nace desde adentro hacia afuera, sino que está de afuera tratando de llenar algo que está dentro, eso que hoy es amor, mañana va a ser tragedia. Y si no, pongámoslo un ejemplo. Amo a mi pareja, no necesito a Dios, o amo mi trabajo, amo lo que he conseguido, amo a mis hijos, no necesito de nadie, no necesito de ti. Si mañana esa es tu posición y tu pareja te dice, Nelson, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir contigo, tengo un nuevo camino que recorrer. Ese amor, si fuera amor realmente, no podría cambiar, debería ser inmutable, debería ser perseverero, debería estar firme. Y desde el amor yo debería decir, claro que sí, te amo tanto que respeto cualquier decisión que tomes, te abrazo y te bendigo, que seas feliz. ¿Y sabes qué? Yo también voy a ser feliz. Pero cuando nace el amor desde el apego, ¿qué va a suceder? Que te vas. ¿Pero cómo? Después de tantos años, yo que te di mi ilusión, que te di mi corazón. Y por último, bueno, si te vas, lárgate y no regreses nunca más, te odio. Oye, ¿era amor verdadero? No, nunca lo fue. Porque no hay nada fuera, si es que primero no está dentro. En tal virtud, es el amor aquí, en el presente, en el corazón, en nuestro inconsciente, lo que realmente nos va a conectar con la fuente, lo que nos va a conectar con Dios. En Efesios 3:16 dice, le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus glorias, riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe
Cristo habite en sus corazones. Cada vez que se trata de entender cuál es el legado más importante que tiene Jesús en la historia, todo apunta a esto, a entender que Jesús, que representa el Cristo, habita en el corazón de los seres humanos. Esa es la salvación, esa es la iluminación, ese es el camino, esa es la verdad. Allá debemos acudir. Y no debemos acudir, sino que debemos entender que ya está aquí. Recordar. Gracias, Carito. Recordar. Yo les había dicho que el propósito de Dios para el hombre es la promesa que le dio a Abraham, ¿se acuerdan? Haré de ti una gran nación y bendeciré a todas tus generaciones. Pero la misma Biblia hace una aclaración. El Génesis está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo al pueblo de Gálatas en 3:6 les dice, sí, es verdad, Dios quiere bendecirte, pueblo, pero debes recordar algo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son de hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dios nos quiere bendecir. Pero en nuestro libre albedrío, nosotros podemos incluso cerrarle la puerta a la bendición, el momento que cerramos la puerta al amor y cerramos la puerta a nuestra fe. Y Dios dirá, pero te estoy dando la información, por Dios, toma, o sea, por mí, toma, hazlo. Y el hombre dirá, sí, ahí está escrito, pero no sé, esto de la Biblia, esto de la espiritualidad, no sé, como que todavía no es mi momento. Y en realidad les debo decir que ese pensamiento que acabo de anunciar seguramente fue parte de la mayoría que estamos acá y mío también. Yo hoy me paro frente a ustedes a hablarles de sentir realmente el amor de Dios. Acá, a mis 40 años de edad, y sí, ya sé lo que van a decir, es que se me ve muy joven, es verdad. Se Pero, conservas en amor. gracias. En amor. Pero no siempre estuve ni con el entendimiento ni con la disposición de sentir ese amor. No siempre fue así. Mi momento más importante cuando comencé a entender o a tener una nueva relación con Dios, o una relación con Dios, pasó hace 9 años. Pero cuando algo pasó dentro de mí, cuando me sentí abrazado realmente por Dios, sí, lo sentí. Pero en estos 9 años, ese evento no generó que después nuevamente no entre en valles oscuros otra vez. No generó que mi ego no me hable, que mi ego no me grite. Igual entré en posiciones iracundas, igual entré en posiciones de envidia, igual tuve miedo, igual despotriqué. Pero algo que me enseñó también el amor de Dios es que mi naturaleza humana siempre va a ser recibida con amor. En un punto Él va a estar siempre mirándome con los brazos extendidos y diciéndome, hijo, tranquilo, es tu camino, no hay apuro, no es una carrera, ve al ritmo que tienes que ir. Pero ¿sabes qué? Cada vez que le calles al ego, yo voy a estar aquí para abrazarte. Todo el tiempo voy a estar disponible para ti, porque mi amor no tiene prisa. Hoy quiero pedirles que hagamos un pequeño ejercicio. Quiero pedirles que cierren sus ojos. Quiero que traigan a su mente aquello con lo que hoy por hoy estén luchando, aquello con lo que hoy estén lidiando. Puede que sea una adicción a una droga legal, tabaco, licor, no sé, a una droga ilegal. Tal vez es a una falta de perdón.
Tal vez es algo que todavía está ahí y que nos genera sufrimiento. Tal vez es nuestra poca fe. Tal vez es que en las noches nos acostamos y miramos el futuro de manera oscura. Realmente sentimos mucho miedo. No importa lo que sea. Conecten con ese momento, conecten con esa situación. Y una vez que conecten, entréguenselo a Dios. Entréguenlo al amor de Dios. No traten de luchar contra sus sombras, porque la respuesta no está en la lucha. No hay que pelear con el ego. Hay que abrazar la sombra, entender la sombra y despedirse de la sombra para darle cabida al amor. Y mientras hacen este ejercicio, mientras hacen esta introspección, que es solo de ustedes, de nadie más, quiero que escuchen una canción que precisamente hace referencia al amor de Dios, a que durante mucho tiempo, o durante un tiempo, puede ser que estemos necios y cerrados a entender su amor, a vivir desde la inconsciencia, pero que Él, el rato que queremos despertar, nos va a abrazar, va a estar ahí con nosotros. Voy caminando y me atrevo a creer que sin saberlo yo creía conocer. Seguí sus pasos como un barco de papel. Fui naufragando sin siquiera entender su amor. Su amor en mí. Te aparté y con mis fuerzas yo luché. A la distancia se hundía mi querer. Ayer te vi, hoy no sé si estás aquí. Que necio fui, que poco entendí tu amor. Tu amor en mí. Es tu amor. Paso a paso seguiré. Cuando me canse a tus brazos llegaré. Me confundo, sé que solo moriré. Por eso vengo a rendirme otra vez a tu amor. Tu amor. Me alejé y con ello
Para finalizar, solo quiero que se queden con este mantra, y es que si quieres lluvia, si quieres que la lluvia de bendiciones sea la constante en tu vida y un enorme empuje para toda tu familia, para tus generaciones, pues vive con el amor de Cristo en tu corazón. Muchas gracias.